¿En dónde están los profetas que en otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar, para andar? En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En la ciudad, ¿Dónde están? en el mar, ¿En dónde están? en la ciudad, ¿Dónde están? ¿dónde están? Saludos amigos y amigas. Nos encontramos al final del mes de este primero del año 2024. En este cuarto domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos sigue acompañando y encontramos hoy una primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 20. Es un texto llamado programático en la teología del Antiguo Testamento. Es una inspiración profética que habría de dar como fruto una reforma en el templo en tiempo del rey Josías, porque el libro del Deuteronomio sirvió como apoyo a los israelitas piadosos que, trasladados a Judá después del 721 a.C., traerían sus mejores tradiciones religiosas. Estos habrían de influir en algún círculo profético que ponía su mente y su corazón en una vida más concorde con la alianza que Dios hizo con Moisés en beneficio del pueblo. Aunque ahora ciertas cosas no parezcan tradicionales, en aquel entonces eran verdaderamente renovadoras frente a los círculos de poder religioso, social y político. En este texto se nos habla de la comunicación directa con Dios y de la transmisión de su palabra. En él se presenta Moisés como mediador, pero anuncia un profeta definitivo que llevará a plenitud esa comunicación con Dios. Es un texto que ha venido a ser muy sugerente y del que se han valido casi siempre los que esperaban muchos más que la religión de Israel, el profeta. Está definido y se presenta como verdadera alternativa al mismo Moisés. No está definido el profeta porque es una misión de mucha envergadura. Los cristianos, de una forma muy particular, lo aplicaron a Jesús como prefiguración. Para muchos autores, el texto de la sinagoga de Nazaret, que encontramos en Lucas 4:1 y siguiente, tiene algo de ello, aunque sea otro texto en el que sustenta realmente ese acontecimiento. Israel siempre suspiró por ese profeta definitivo, escatológico, pero no supo verlo en el momento adecuado. Es un texto que debe contemplarse como la gran alternativa a magos, adivinos, vaticinadores. El profeta no es este tipo de hombre, ni desempeña esa función, como muchas veces se ha interpretado erróneamente. Su sintonía con Dios radica en saber escuchar sus palabras, en lo más profundo de su ser y de su rastrear su impronta en la historia de los hombres. Es verdad que ha habido profetas verdaderos y profetas falsos, pero el pueblo ha sabido distinguir
perfectamente entre unos y otros, como hoy en día también habrá en nuestra sociedad líderes y personas que se creen profetas, pero no representan a nadie y mucho menos a Dios. Son gente profeta que se convierten en ave de mal agüero, como decimos, malos anunciadores de cataclismas y cosas que ellos se inventan, pero que no tiene que ver nada con el proyecto divino. Porque Dios sigue actuando en todo tiempo, en todo espacio, y nos va dando a nosotros la posibilidad de discernir, de conocer una cosa y otra. Y una segunda lectura que escuchamos hoy de la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 7, que estamos leyendo en estos domingos, para dedicarse sobre todo nosotros a los quehaceres divinos. Esta segunda lectura es un texto que continúa con el tema que ya estamos hablando. Le han preguntado a Pablo algunas cosas desde la comunidad de Corinto y debe responder sobre el particular. ¿Qué sentido tiene la virginidad? El no casarse con respecto al matrimonio. Lo escuchamos en el capítulo 7 del 1 al 40. ¿Qué es lo mejor para un cristiano? ¿Casarse o no casarse? El contexto de lo que significaba el celibato y el desprecio de la mujer en una sociedad con fama de libertina, como era Corinto, no se puede obviar a la hora de valorar el conjunto. Elegir el celibato para las cosas del Señor es elegir el celibato como objeto de estar más libre para las cosas del Señor. Predicación, compromiso comunitario. No debe significar un grado de perfección o un desenfoque desmesurado de la vida cristiana. Pablo habla desde su experiencia personal. Si hubiera estado casado, no podría haber trabajado de la misma manera en la predicación y en la fundación de comunidades, con desplazamientos e incluso con persecuciones por el anuncio del reino. Pero su experiencia personal e intransferible no puede ser modelo único o legítimo para que aquellos o aquellas que quieren dedicarse con absoluta libertad a esta causa. Fuera de ello, dedicarse al Señor y al reino de la vida familiar es posible y necesario, pero no sería legítimo abandonar esas obligaciones en el texto se llaman del mundo y que debemos entender como las cosas perentorias de la vida de cada día y entre ellas complacer al esposo, a la esposa y a los hijos. Son dos maneras distintas, son dos opciones fundamentales en los seres humanos, tanto el celibato como la vida matrimonial. Sobre este texto se ha hablado mucho con respecto a la mentalidad ascética de Pablo. Desde luego, no podemos decir que el apóstol considera la vida del célibe como más perfecta que la vida matrimonial, pero llama la atención sobre el hecho de que los que elijan no casarse, se está hablando de cristianos, lo hagan con la intención de dedicar su tiempo y su esfuerzo a la causa del Evangelio, ya que las personas casadas han de atender a las necesidades de la familia. Sus preocupaciones por lo necesario para una familia son más fuertes. La vida no matrimonial deja más libertad para las obligaciones religiosas. Sin embargo, eso que Pablo escribió en la perspectiva de una final que se esperaba, cambia radicalmente nuestro mundo y
nuestra visión actual del matrimonio y la familia cristiana. Porque todos los cristianos, casados o no, estamos llamados a dedicar nuestra vida a la causa del reino. Y pasamos al texto del Evangelio de Marcos que estamos leyendo en este ciclo, en el capítulo 1, verso 21 al 28. La buena noticia de Dios. Pablo invita, igual que Marcos aquí, a liberar. Jesús vino a liberarnos. El Evangelio de Marcos nos presenta la primera actuación de Jesús después de haber llamado a sus discípulos. Entra en Cafarnaúm y después en la sinagoga. Este es un relato que forma parte de un conjunto teológico formal y literario que se conoce como la jornada de Cafarnaúm. El Evangelio de hoy es digno de consideración y de reflexión, porque casi siempre se ha leído de una forma neutral o insustancial. Pero esta escena tiene mucho de programa en el Evangelio de Marcos. Cuando en Marcos 1, 14 al 15 se anunciaba el tiempo nuevo, es ahora cuando se va a describir porque es verdaderamente nuevo y cuál es su alcance. Los personajes son la gente y un endemoniado, es decir, los sencillos y los oprimidos. No tendría sentido que tratemos de identificar la patología de este enfermo, porque podemos considerar que la patología, además de psicológica, viene del ser espiritual y teológica, y por lo mismo es también considerablemente humana. Comienza en el día del sábado, dedicado al descanso para escuchar la palabra de Dios. Varias cosas debemos retener de esa narración. Jesús es invitado a comentar las Escrituras y desde el comienzo y sus enseñanzas provoca la admiración con toda seguridad por lo que dice. La gente le reconoce la autoridad. Cuando sabemos que Jesús no se había formado a los pies de un rabino, sino que todo lo sacaba de sí mismo, desde su experiencia interior, ello lo pone de manifiesto que está en sintonía profética con Dios y por lo mismo que se está cumpliendo lo previsto en el texto del Deuteronomio 18, el profeta. Debemos entender que aquí la autoridad tiene ese sentido de fuerza profética, que no se puede aprender en escuela alguna, ni con ningún maestro de la ley. Al principio y al final del relato, el coro de la gente se hace testigo de algo nuevo, inaudito. El exorcismo, como centro del relato, es la excusa histórica para que la gente respire con la llegada de este profeta a la sinagoga. La gente intuye que no es un comentador ramplón de texto de la ley o de los profetas, sino un verdadero creador de buenas noticias, con la que se ha de enfrentarse a todas las situaciones en el cumplimiento del reino de Dios. Es verdad que el texto no nos dice lo que Jesús hablaba, porque el objetivo de este caso es poner de manifiesto la fuerza liberadora y salvadora de su palabra en aquel personaje misterioso que se siente provocado por la explicación que Jesús hace de la Escritura. No sabemos si está comentando un texto de la Torá o de los profetas, como sucede en la narración de Lucas en Nazaret. Pero el espíritu del relato apunta claramente al mismo tenor de la buena noticias por la que al hombre enfermo le aflora lo endemoniado,
que siempre había creído ser, como le habían enseñado tradicionalmente los teólogos y los terapeutas de siempre. La mentalidad de la época sobre el endemoniado debe tenerse muy en cuenta a la hora de leer e interpretar este relato. La palabra profética de Jesús hace que aquel hombre salga en sus males, su misma mentalidad demoníaca que le había provocado la doctrina tradicional y la teología de los encargados de la sinagoga. Es muy posible que algunos interpreten la capacidad de Jesús para enfrentarse como un psicoterapeuta al enfermo, pero sería demasiado técnico ese asunto. Hay un trasfondo religioso y teológico que no podemos olvidar. Si era un enfermo, estaba pagando alguna falta. Esa era la tesis tradicional en el judaísmo de la época. ¿No era eso para endemoniarse? Jesús pues rompe barreras, pone de manifiesto la falsedad de una teología que atribuye a Dios lo que es de los hombres, de sus mentalidades cerradas y anquilosadas en el pasado y en un Dios sin corazón. Su interpretación hace de la sinagoga un verdadero ámbito de libertad, donde se escuchan palabras de vida y no de muerte. En este relato tan particular se enfrentan dos mundos, el del enfermo y endemoniado con su doctrina y su mundo roto en 1000 pedazos, y el de Jesús, el profeta que, de parte de Dios, anuncia un tiempo nuevo. Incluso los enfermos se resisten a dejar de ser lo que eran o lo que los otros querían que fueran. Su venganza es decir quién es Jesús, el Santo de Dios. Y esto en el Evangelio de Marcos es como romper el secreto mesiánico que solamente habría de revelarse en el fracaso de la cruz. Allí lo hará un centurión pagano, Marcos 15. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero ya aquí se adelanta algo del triunfo de Jesús al revelar al endemoniado quién era Jesús. Estaba poniendo de manifiesto que era capaz de reconocer la mano de Dios, como la gente donde los encargados y dirigentes de la palabra y de las cosas de Dios solamente se ocupaban de condenar y privar de dignidad y libertad las personas. Este y no otro es el sentido de este relato, que sin duda tiene cosas históricas de la praxis de Jesús de Nazaret. Pero lo más importante son sus significados expresados simbólicamente y no por ello menos reales para los que se acogen el mensaje nuevo de Jesús. La buena noticia de parte de Dios liberan psíquica, espiritualmente y de todo tipo de condición que nos esclavizan. Que nosotros en esta semana en que celebraremos también la fiesta de San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, nos ayude a que podamos orar como este salmo responsorial, Salmo 94, que hoy se nos presenta como oferta. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Feliz domingo para todos. En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. En la ciudad. ¿Dónde está